No, todavía no. Sí, a mí sí. A mí Ahora sí. sí. Todavía, ahí, Sí, ahora. sí. ¿Mm? Ahora sí. Bueno. Buenos días. Acto de inicio de la asignatura Trabajo Final en el día de la fecha 14 de mayo de 2021 y siendo las 10 horas se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores doctor Cristian D'Angelo, doctora Lucila Martino y doctor Osvaldo Ferraro en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Trabajo Final correspondiente a la carrera de licenciatura en Tecnología Ambiental. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscrito el alumno David Nicolás Cantlen, DNI 39.958.023. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia de Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, entonces podés continuar, David. Bueno, paso a presentar. ¿Ahí se estaría viendo? Sí. Perfecto. Ahí está. Sí, ahora sí, perfecto. Bien. Bueno, el trabajo de tesis que les voy a presentar se titula Variaciones del flujo de dióxido de carbono en función de los usos del suelo. Comparación entre un pastizal naturalizado y una plantación de Pinus radiata en los alrededores de la ciudad de Tandil. Bueno, dentro de la problemática del calentamiento global, el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero debido a su abundancia en la atmósfera y representa el principal componente del ciclo global del carbono. Su concentración media en la atmósfera ha ido en aumento desde el comienzo de la era industrial hasta alcanzar una concentración actual media de alrededor de 413 partes por millón. En particular, la actividad antrópica presenta un papel importante dentro del crecimiento de este gas, debido a que las principales fuentes de dióxido de carbono son la producción de energía mediante la quema de combustibles fósiles y las emisiones causadas por los cambios en el uso del suelo, principalmente la deforestación, ya que los bosques son los principales ecosistemas terrestres con mayor capacidad de almacenamiento de carbono. Del total de las emisiones de dióxido de carbono antropogénico, menos de la mitad termina acumulándose en la atmósfera, ya que el dióxido de carbono restante o remanente es absorbido por los océanos y los ecosistemas terrestres que son o actúan como los principales sumideros de este gas. En el caso del sumidero terrestre, el dióxido de carbono es removido de la atmósfera mediante la fotosíntesis de las plantas, conocida como producción primaria bruta, y ese carbono fijado en ellas luego se cicla a través de sus tejidos, la hojarasca y el carbono del suelo. Ese carbono puede o es devuelta a la atmósfera en forma de dióxido de carbono a través de lo que se conoce como respiración del ecosistema, que incluye tanto la respiración de las plantas presentes en la superficie del suelo como la respiración del suelo. Y el intercambio neto del ecosistema o producción primaria neta es la diferencia entre la energía fijada por fotosíntesis y la energía empleada para lo que es la respiración del ecosistema. A nivel global, los suelos actúan como sumidero de dióxido de carbono, compensando parcialmente ese crecimiento que se ha producido en los últimos años, pero el suelo puede actuar como fuente o sumidero de dióxido de carbono dependiendo de la estructura y las características del mismo. En particular, la respiración del suelo es uno de los principales flujos de carbono dentro del ciclo global de este elemento y puede dividirse en respiración autótrofa, que corresponde a la respiración de las raíces de las plantas, y respiración heterótrofa, que corresponde a la respiración de los microorganismos presentes en el suelo. Las tasas de respiración del suelo dependen de una gran variedad de factores que pueden ser de carácter abiótico, como la temperatura del suelo y el contenido de humedad, o de carácter biótico, como la producción primaria bruta y la producción primaria neta. En especial, los cambios estacionales en el microclima del suelo y las diferencias climáticas entre distintas regiones generan variaciones en las emisiones de dióxido de carbono de los suelos dentro de un mismo sitio y entre sitios de diferentes regiones. Otros parámetros con una potencial influencia sobre la respiración del suelo
son la disponibilidad de sustratos de carbono para los microorganismos, la estructura y las especies de la comunidad vegetal, la densidad y actividad de las raíces de las plantas, los niveles y tipos de las poblaciones de los microorganismos y también los parámetros físico-químicos del suelo. Por lo general, la temperatura del suelo y el contenido de humedad del suelo son los principales factores que regulan la respiración del suelo o los flujos de dióxido de carbono en los suelos y explican la mayor parte de las variaciones estacionales y espaciales de los mismos. Además, hay que tener en cuenta que la respiración del suelo varía dentro o puede variar dentro y entre los principales biomas, ya que la cobertura vegetal afecta la respiración del suelo al influenciar en el microclima y la estructura del suelo, la cantidad y calidad de detritos suministrados al suelo y en la respiración de las raíces, efectos que varían de acuerdo al tipo de vegetación. Por lo tanto, los cambios en la cobertura vegetal derivados de las actividades humanas tienen el potencial de modificar los flujos de dióxido de carbono en los suelos y alterar el ciclo global del carbono. En base a esto, los objetivos generales que se plantearon en este trabajo fueron aportar datos sobre los flujos de dióxido de carbono en la interfaz suelo-atmósfera, en suelos bajo distintas coberturas típicas de nuestra región, y evaluar el aporte de la respiración potencial de los microorganismos y de las raíces a los flujos de dióxido de carbono. Y de forma más específica, los objetivos fueron cuantificar la magnitud de los flujos bajo ambas coberturas mediante la técnica de cámara estática in situ y definir su dinámica estacional, estimar la respiración potencial de los microorganismos en diferentes estratos y usos del suelo a través de incubaciones en cámaras estáticas en el laboratorio y determinar los factores principales que regulan los flujos y la actividad microbiana del suelo. Bueno, en primer lugar, el trabajo se realizó sobre un sector de la estancia San Gabriel, ubicada en el piedemonte de las sierras de Tandil, que presenta lotes contiguos dedicados a diferentes producciones. En este caso se tomaron dos sitios de estudio, un pastizal naturalizado que se utiliza o que se considera como sistema de referencia y una forestación de Pinus radiata con manejo forestal. En el caso del pastizal, este se caracteriza por presentar una gran variedad de especies gramíneas típicas de sistemas herbáceos de la región, principalmente pastos, incluyendo pasto billo y paja colorada. Y la textura del suelo es franco arenoso. En el caso de la forestación, esta fue implantada en el año 2001 y la parcela estudiada fue sujeto de un raleo intenso del 60% del stock inicial en el año 2007 y poda 5 metros en los años 2007, 2009 y 2010. Su sotobosque cubre entre un 60 y un 90% de la superficie del suelo y se encuentra dominado por lo que es pasto billo y en menor medida paja colorada. Bueno, al ser el mismo sistema suelo, la textura es la misma. Para el desarrollo de este trabajo se realizaron 6 campañas bimensuales de muestreo en cada uno de los sitios de estudio entre los años 2018 y 2019, y en cada una de las campañas se tomaron muestras de aire para la medición in situ de los flujos de dióxido de carbono y muestras de suelo para la medición en laboratorio de la respiración potencial y la caracterización físico-química del suelo. Bueno, en primer lugar, para lo que es la medición in situ de los flujos de dióxido de carbono, se utilizaron cámaras estáticas formadas por tubos cilíndricos de acero inoxidable abiertos en ambos extremos. Estas cámaras se cierran herméticamente con tapas fabricadas con grilón poliamida 6 que constan de dos partes, un anillo de 2.2 centímetros de espesor con 6 tornillos pasantes y una tapa de 1.2 centímetros de espesor a la cual se le adosa en la parte interna un pequeño ventilador de 12 voltios con 2 pasantes metálicos para la conexión externa a una batería. Este ventilador es necesario para homogeneizar el aire en el interior de la cámara y tomar muestras representativas del mismo. El cierre hermético se logra mediante un O-ring ajustado entre la tapa y el anillo de forma tal que se ajusta sobre la parte externa de los tubos de acero inoxidable y además en la tapa se le agrega o la tapa cuenta en la parte externa
con una válvula esférica de 2 pasos que permite, por un lado, la conservación del aire en el interior de la cámara y, por otro lado, la extracción de las muestras de aire cuando es necesario. En este trabajo se insertaron 5 cámaras entre los primeros 5 a 10 centímetros de profundidad, distribuidas aleatoriamente en un área de 100 metros cuadrados en cada sitio de estudio y en cada una de las campañas. Para lo que es la toma de muestras de aire se utilizaron jeringas de polipropileno de 25 mililitros, previamente sometidas a un proceso de limpieza con nitrógeno de alta pureza. Y la primera muestra de aire se recolectó a tiempo cero para representar lo que es la concentración de dióxido de carbono ambiental. Luego se recolectaron 5 muestras más de aire durante la primera hora luego de la primera extracción, digamos. En cada una de las tomas se realizaron 2 insufladas para favorecer el mezclado en el interior de la cámara, y la tercera muestra fue la que se conservó y luego fue analizada por cromatografía gaseosa. De esta forma se determinaron los flujos de dióxido de carbono a través de la ecuación que se muestra en pantalla, en donde la concentración, o para obtener la concentración de dióxido de carbono, se aplicó la ley de gases ideales, considerando la presión atmosférica en el día del muestreo y la temperatura en el interior de la cámara durante el momento del muestreo. Y la relación entre lo que es el volumen de la cámara estática y el área definida por la cámara estática corresponde a lo que sería la altura media de la cámara sobre el suelo. Bueno, por otro lado, en cuanto a la respiración de los microorganismos, se utilizó una cámara estática en laboratorio cuyas tareas se pueden dividir en 3 pasos o etapas. En primer lugar, la extracción de las muestras de suelo, luego la incubación y el muestreo de gases, y por último, la determinación de la respiración potencial. En primer lugar, para lo que es la extracción de las muestras de suelo, se utilizó un muestreador de suelo de uso manual que permite la extracción de testigos de los primeros 20 centímetros del perfil del suelo. Para facilitar lo que es la obtención de estos testigos, se colocó en el interior del muestreador tubos plásticos o rectángulos de placas radiográficas previamente rotuladas cada 5 centímetros para luego poder cortar estos testigos en tramos de igual longitud que denominamos estratos. En el caso del pastizal naturalizado se conservaron las muestras de todos los estratos, mientras que en el caso del pinar raleado se conservaron únicamente las muestras de los primeros 3 estratos del suelo, es decir, los primeros 15 centímetros del perfil, debido a la presencia de piedras a esa profundidad. Incluso en algunos casos no fue posible utilizar el muestreador de suelos, por lo cual se utilizó una pala como herramienta de extracción. De esta manera se obtuvieron muestras compuestas para cada uno de los estratos, en cada sitio y en cada campaña. Para lo que es la incubación de estas muestras de suelo, se trabajó con cámaras estáticas que constan de cilindros de PVC con tapa y base removibles del mismo material. Además, la tapa también cuenta con una válvula de 2 pasos que permite también la extracción de las muestras de aire cuando es necesario. En cada una de las cámaras se colocaron 200 gramos de suelo húmedo al 50% de la capacidad de retención de agua y previamente tamizado con malla de 2 milímetros, y cada uno de los estratos se ensayó por duplicado. Además, se agregó una tercera cámara como blanco, en la cual se colocaron muestras de suelo previamente sometidas a una esterilización húmeda por autoclave a 122 grados centígrados durante media hora. De esta forma, una vez colocadas las muestras de suelo en las cámaras, estas se incubaron durante 24 horas a una temperatura de 21 grados centígrados a oscuridad y a concentración ambiente de dióxido de carbono dentro del laboratorio. Una vez transcurrido ese tiempo, las cámaras se llevaron al aire libre, se cerraron simultáneamente y de forma instantánea se recolectó la primera muestra de aire utilizando jeringas de polipropileno de 20 mililitros, también sometidas a un proceso de limpieza previamente. Luego las cámaras se llevaron nuevamente al laboratorio a temperatura constante, donde se recolectaron 4 muestras más de aire durante intervalos de aproximadamente 1 hora. En cada una de las tomas también se realizaron 2 insufladas para homogeneizar el aire en el interior de la cámara.
y la tercera muestra fue la que se conservó y se analizó posteriormente por cromatografía gaseosa. Bueno, de esta forma se determinó la respiración potencial al normalizar con la masa de suelo seca colocada en cada cámara, como se muestra en esta primera ecuación. También se aplicó la ley de gases ideales para convertir la concentración en ppm del dióxido de carbono a unidades de masa, considerando la temperatura en el interior de la cámara durante el momento de muestreo, el peso molecular del dióxido de carbono y el volumen de dióxido de carbono en el aire contenido dentro de la cámara, por lo cual también se tuvo que considerar las dimensiones de la misma, teniendo en cuenta el radio de la cámara y la diferencia entre la altura de la cámara y la altura de suelo colocado dentro de la misma. Bueno, para lo que es la caracterización físico-química del suelo, se determinaron parámetros físicos como la densidad aparente y el contenido de humedad. Para ello se extrajeron 5 muestras de los primeros 6 centímetros de suelo mediante pequeños tubos cilíndricos de acero inoxidable y de volumen conocido que se clavan en el interior de cada cámara estática luego del muestreo de gases, limpiando previamente la parte superficial del terreno y teniendo cuidado en todo el proceso de extraer el cilindro completo de suelo y de no compactarlo. Bueno, entonces, para lo que es la densidad aparente, estas muestras de suelo se disgregaron y se pesaron en el laboratorio, donde luego fueron secadas en estufa a 105 grados centígrados durante 24 horas o hasta alcanzar un peso constante. Y luego de transcurrido ese tiempo, estas muestras se dejaron enfriar durante 15 minutos en un desecador para evitar la absorción o adsorción de la humedad atmosférica. Finalmente se registra el peso de la masa de suelo seca y se determina lo que es la densidad aparente mediante su relación con el volumen que ocupó la muestra recolectada, incluyendo las partículas del suelo y los poros entre ellas, es decir, el volumen del cilindro. Además, la densidad aparente fue estimada en las muestras, o para cada uno de los estratos en realidad, a partir de la relación de dicha variable con la materia, el contenido de materia orgánica, como lo muestra la ecuación. Por otro lado, el contenido de humedad fue determinado para las muestras obtenidas con los cilindros y para las muestras obtenidas por estrato a través del método gravimétrico, teniendo en cuenta la diferencia entre la masa de suelo húmeda, es decir, el peso de la muestra sin un previo tratamiento, y la masa de suelo seca. Estos valores de humedad fueron expresados en función de la máxima capacidad de retención de agua del suelo, con el objetivo de poder comparar el contenido de humedad entre los distintos sitios. Y para ello se dividieron los valores de humedad por la capacidad de retención de agua. A partir de estos valores de densidad y de humedad del suelo, se estimó la porosidad y el porcentaje de poros cubiertos con agua mediante la relación entre estas variables, como lo muestran las ecuaciones marcadas. Y por otro lado, también se determinó la capacidad de retención de agua en laboratorio para las muestras obtenidas por estratos mediante el método de saturación y diferencia de pesada. Además, en cada una de las campañas se realizaron mediciones de la temperatura del suelo mediante un termómetro digital que se clava entre los primeros 5 a 10 centímetros del suelo en varios puntos dentro de cada sitio y cada campaña. Por otro lado, los parámetros químicos del suelo medidos fueron el pH, el contenido de materia orgánica y la conductividad eléctrica, siendo los primeros dos determinados tanto para las muestras superficiales como para las muestras por estratos. El pH se determinó utilizando un pHímetro que se coloca en mezclas de suelo con agua descarbonatada, mientras que el contenido de materia orgánica se determinó mediante el método de calcinación y diferencia de pesadas. Por último, la conductividad eléctrica fue determinada en campo mediante un equipo de reflectometría en varios puntos dentro de cada uno de los sitios y en cada campaña. Bueno, por otro lado, la relación entre los flujos de dióxido de carbono y la respiración de los microorganismos se analizó considerando la respiración potencial en el estrato 1 y la respiración potencial media
de los primeros 10 centímetros del perfil. Para ello fue necesario que ambas variables tengan las mismas unidades, por lo cual se realizó una conversión de unidades de la respiración potencial, considerando lo que es la profundidad correspondiente a la respiración potencial medida y la densidad aparente determinada a esas profundidades. De esta forma, el porcentaje de aporte de las raíces al flujo de dióxido de carbono se determina mediante la diferencia entre los valores de los flujos de dióxido de carbono en la superficie y la respiración potencial. Hay que mencionar que como la respiración potencial se midió en condiciones óptimas, presenta un valor máximo y este aporte de las raíces representa un porcentaje de contribución mínimo de las raíces al flujo. Bueno, y por último, se utilizaron herramientas de estadística básica para el análisis de las variables estudiadas en este trabajo, es decir, los flujos de dióxido de carbono, la respiración potencial y los parámetros medidos del suelo. Y a partir de los coeficientes de variación se pudo realizar un análisis de la variación espacial de estas variables, considerando los valores medios y desvíos obtenidos por campaña, y un análisis de variación temporal, considerando los valores medios y los desvíos obtenidos para todo el periodo de estudio. Además, se analizaron las diferencias estadísticamente significativas de las variables entre los distintos usos del suelo y de las variables entre los distintos estratos, y en cada uno de los test utilizados se consideró como un nivel de significancia menor al 0.05. Por último, se realizó un análisis de correlación de Pearson y de Spearman para evaluar lo que es la influencia de los parámetros del suelo sobre los flujos de dióxido de carbono en la superficie y sobre la respiración potencial, y se realizó un análisis de regresión lineal simple y múltiple para aquellas variables que presentaron correlaciones significativas. Además, se realizó el cálculo del factor Q10, que es un indicador de la sensibilidad de los flujos de dióxido de carbono a la temperatura del suelo a través de un modelo exponencial. Bueno, como principales resultados, se observó que los flujos de dióxido de carbono en la superficie o en la interfaz suelo-atmósfera fueron siempre positivos en cada uno de los sitios, indicando que ambos suelos actúan como fuente de dióxido de carbono. Además, en cada una de las campañas se registraron valores superiores en el pastizal naturalizado, con diferencias estadísticamente significativas entre los valores medios de los flujos de dióxido de carbono obtenidos para todo el periodo de estudio. Esto señala que el sistema herbáceo presenta una mayor emisión neta de dióxido de carbono desde su superficie. Además, el comportamiento estacional de los flujos fue relativamente similar entre ambos sistemas, registrando un aumento continuo hasta la campaña de octubre. En el caso del pastizal, este incremento continúa hasta la campaña de entre octubre y febrero, pero con una pendiente menor, mientras que en el caso del pinar, este presenta una ligera disminución del flujo en diciembre y un aumento un poco más marcado hacia febrero. En ambos casos se registraron los flujos máximos durante la campaña de febrero, a partir de la cual se presenta un marcado descenso del flujo, y los mínimos también consideraron durante las campañas de junio. Por otro lado, la variación espacial de los flujos fue relativamente alta en cada una de las campañas, y esto podría ser producto de la heterogeneidad que presentan ambos sistemas. En el caso del pinar, este presenta árboles alejados entre sí, de manera que la distancia entre la toma de muestras respecto a las raíces o las diferencias en la cobertura del dosel arbóreo podrían influenciar en lo que es los flujos de dióxido de carbono, al igual que las distintas especies presentes en su sotobosque. Mientras que en el caso del pastizal, este presenta también una gran variedad de especies gramíneas y sectores con vegetación muerta que podrían explicar en parte esas variaciones espaciales observadas. Bueno, en la siguiente tabla se muestran los valores medios de los parámetros medidos para todo el periodo de estudio en cada uno de los
sitios y los resultados de los análisis estadísticos. En este caso se muestra el p-valor, que indica lo que son diferencias estadísticamente significativas entre los valores medios entre cada sitio. Bueno, en primer lugar, se puede observar que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la temperatura del suelo media de cada uno de los sitios y se observaron variaciones temporales esperables de acuerdo a las variaciones estacionales típicas, con temperaturas más altas durante los meses más cálidos o las estaciones más cálidas y las temperaturas más bajas en los meses más fríos. En cuanto al contenido de humedad, se registró un promedio significativamente mayor en el pastizal naturalizado y esas diferencias se mantuvieron relativamente constantes en cada una de las campañas. Esto podría ser producto de la intercepción de las precipitaciones por el follaje de los árboles o bien por la mayor absorción del agua por parte del sistema radicular en el sistema forestal. Además, este parámetro presentó un comportamiento temporal inverso al de la temperatura del suelo, con máximos durante los meses más fríos y mínimos durante las campañas realizadas en las estaciones más cálidas. Por otro lado, la densidad aparente fue significativamente mayor en el pastizal naturalizado, señalando que el sistema herbáceo presenta un suelo un poco más compacto y por lo tanto la porosidad fue significativamente mayor en el pinar raleado. Estas diferencias podrían ser producto o podrían deberse a la estructura del sistema radicular de los árboles y a al mayor porcentaje de materia orgánica presente en el sistema boscoso. Por otro lado, y de forma consistente a lo sucedido con la humedad, el porcentaje de poros cubiertos con agua fue significativamente mayor en el pastizal naturalizado, y también siguió un comportamiento temporal similar al de la humedad. Este parámetro se encuentra influenciado por lo que es la estructura del suelo, por lo cual la mayor compactación y la menor porosidad, característica del pastizal, podrían generar este mayor porcentaje de poros cubiertos con agua. En relación al pH, no se encontraron diferencias significativas entre los valores medios de ambos sitios, siendo ambos de carácter ligeramente ácido y con un promedio levemente más ácido en el pinar. Generalmente una mayor acidificación se asocia a las forestaciones debido a diferencias en la absorción de nutrientes, el aporte de materia orgánica y en el ciclo del agua existente entre ambos ecosistemas. Por otro lado, el porcentaje de materia orgánica fue en promedio mayor en el pinar raleado, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, estas diferencias podrían deberse o ser atribuidas a la mayor cantidad de hojarasca generada por los árboles y pastos presentes en el suelo forestado, que generan o que resultan en un mayor aporte de carbono orgánico al suelo. Y por último, la conductividad eléctrica fue significativamente mayor en el pastizal naturalizado respecto al pinar, y es un resultado que contrasta con otros resultados obtenidos en la región, donde las forestaciones se asocian a una mayor presencia de sales y nutrientes respecto a otras coberturas como pastizales o cultivos. Bueno, al comparar estos resultados con los obtenidos de los flujos de dióxido de carbono para todo el periodo de estudio en cada uno de los sitios, se registró una correlación significativa entre los flujos y la temperatura del suelo y entre los flujos y el porcentaje de poros cubiertos con agua. En primer lugar, el flujo se relacionó positivamente con la temperatura del suelo, indicando una mayor emisión de dióxido de carbono con el aumento de temperatura, como respuesta, o posiblemente como respuesta a un incremento en el metabolismo microbiano. Además, cuando el contenido de humedad no es un factor limitante, como sería en este caso, las mayores temperaturas tienden a estimular la fotosíntesis y el consecuente crecimiento de nuevas raíces. Además, los factores Q10 obtenidos para cada uno de los sitios fue de 1.9 y de 2.1 en el pastizal y en el pinar respectivamente, indicando que el suelo forestado presenta una mayor sensibilidad a la temperatura. Estas diferencias podrían ser producto de la mayor fracción de compuestos de lignina
presente en los bosques, que presenta o que se descompone más lentamente, pero es más sensible a los aumentos de la temperatura. Sin embargo, existe una gran diversidad de procesos sensibles a la temperatura del suelo o a la temperatura en general, por lo cual el efecto de cada uno de ellos sobre los flujos de dióxido de carbono puede variar ampliamente. Por otro lado, los flujos se correlacionaron negativamente con el porcentaje de poros cubiertos con agua, señalando que los flujos disminuyen con el aumento de este parámetro. Esta disminución de los flujos bajo condiciones más húmedas podría deberse a que la aireación se ve restringida y por lo tanto la difusividad del aire en el interior del suelo disminuye. Sin embargo, de acuerdo al análisis de regresión lineal múltiple realizada entre el flujo de dióxido de carbono y estos dos parámetros, se encontró que el efecto conjunto de la temperatura y el porcentaje de poros cubiertos con agua sobre los flujos es positivo, por lo cual es importante analizar la interacción entre los distintos parámetros del suelo. Bueno, por otro lado, en cuanto a la respiración potencial, también se observaron siempre valores positivos de esta variable en cada uno de los estratos y para todo el periodo de estudio, indicando que existe una producción de dióxido de carbono en todo el perfil, por parte de los microorganismos del suelo en todo el perfil del suelo. Además, la respiración se observó en ambos sistemas un perfil de respiración potencial media decreciente con la profundidad, señalando que la mayor actividad de los microorganismos se genera en los primeros 5 centímetros del suelo, asociado a la distribución de las comunidades microbianas, la cual tiende a disminuir con la profundidad. Además, el suelo forestado presentó siempre valores medios de respiración potencial mayores en cada uno de los estratos respecto al pinar, al pastizal, aunque las diferencias estadísticamente significativas se registraron únicamente entre los valores medios del estrato 1. Estos resultados muestran que el pinar presenta una mayor actividad o un mayor desarrollo de las comunidades microbianas, posiblemente debido a las diferencias en los parámetros que más afectan a las comunidades microbianas, como el carbono orgánico total, la temperatura y la humedad del suelo, el pH y la materia orgánica, que son parámetros que difieren entre las distintas coberturas del suelo. En cuanto a la época de muestreo, se encontraron fuertes diferencias en las variaciones temporales entre los distintos sitios. En el caso del pastizal naturalizado, este presentó una variación estacional un poco más definida, que se mantiene constante entre los distintos estratos, con máximos durante las campañas de octubre y mínimos durante la campaña de agosto. Mientras que en el caso del pinar, este presentó variaciones temporales diferentes en cada uno de los estratos. Bueno, en la siguiente tabla se muestran los valores medios de los parámetros del suelo, medidos por estrato, para todo el periodo de estudio y en cada uno de los sitios, y también los resultados de los análisis estadísticos. En este caso, también se muestran el estadístico p-valor, que define diferencias significativas entre los valores medios de los distintos sitios, y por otro lado, letras que indican diferencias significativas entre los valores medios de cada estrato. Bueno, de forma consistente, las diferencias observadas entre los distintos parámetros se mantienen igual a la registrada en la tabla anterior. En primer lugar, se puede ver que el pastizal naturalizado presentó un perfil de humedad decreciente con la profundidad, con diferencias significativas a partir del estrato 3. Mientras que en el caso del pinar, no se registraron diferencias significativas entre los valores medios de los distintos estratos, resultando en un perfil de carácter más homogéneo. Estas escasas diferencias en profundidad podrían indicar que el sistema forestal presenta una buena capacidad de drenado y de evapotranspiración, posiblemente debido a la presencia de los árboles. Por otro lado, en cuanto a la capacidad de retención de agua, esta fue en general mayor en el pinar, aunque se encontraron únicamente diferencias significativas entre los valores medios del estrato 1. Estas diferencias podrían
ser atribuidas al mayor porcentaje de materia orgánica que caracteriza al sistema forestal y que tiende a aumentar el espacio disponible para el ingreso del agua. En relación al pH, se encontraron diferencias significativas entre los valores medios en cada uno de los estratos, y en ambos sistemas se observó un aumento del pH con la profundidad, un aumento significativo del pH con la profundidad. Y esa mayor acidificación en la superficie podría deberse a la acumulación de hojarasca y mantillo que se genera en la misma. Por otro lado, en el caso de la materia orgánica, los porcentajes medios fueron siempre superiores en el pinar, y en ambos sistemas se observó que la materia orgánica disminuye progresiva y significativamente con la profundidad, y también podría estar asociada a esa acumulación de restos orgánicos sobre la superficie. Por último, en cuanto a la densidad aparente, se observó que este parámetro tiende a aumentar significativamente en los primeros 15 centímetros del suelo en ambos sistemas, influenciado fuertemente por las variaciones espaciales de lo que es la materia orgánica. Bueno, al comparar estos resultados con la respiración potencial obtenida para todos los estratos durante todo el periodo de estudio, se registró una correlación negativa entre la respiración potencial y el pH, y una correlación positiva entre la respiración potencial y la materia orgánica. En este último caso, ese aumento de la respiración de los microorganismos con el incremento en los restos orgánicos presente en cada uno de los estratos del suelo puede deberse o puede ser atribuible a la mineralización de la materia orgánica, que es un proceso que libera carbono orgánico al suelo, el cual actúa como fuente de energía para los microorganismos. Bueno, por último, en esta tabla se muestran los valores medios de los flujos de dióxido de carbono y de la respiración potencial correspondiente a los primeros 5 y 10 centímetros del perfil del suelo, todos expresados en miligramos de dióxido de carbono por minuto por metro cuadrado. Y también se muestra el porcentaje de aporte de las raíces al flujo de dióxido de carbono en cada uno de los casos. Se puede observar que el pastizal presentó un porcentaje promedio de aporte de las raíces de 66%, considerando los primeros 5 centímetros del perfil, y de 42% teniendo en cuenta los primeros 10 centímetros del suelo. Mientras que en el caso del pinar, estos valores fueron de 51% y de 17% respectivamente. Estos resultados indican que la contribución de las raíces es más importante en el sistema herbáceo, mientras que el flujo de dióxido de carbono en el sistema boscoso se encuentra más dominado por lo que es la acción de los microorganismos del suelo, debido a, o probablemente debido a las características que presenta este suelo para un mejor desarrollo de las comunidades microbianas. Estos resultados también pueden relacionarse con la mayor cantidad de especies gramíneas presentes en el pastizal naturalizado, las cuales se caracterizan por un sistema radicular homorrizo y muy desarrollado en los primeros centímetros del suelo, por lo cual puede llegar a presentar una gran influencia en esa primera parte del perfil. Mientras que en el pinar predominan las gimnospermas, que se caracterizan por una raíz central dominante y numerosas laterales más pequeñas. Ahí está. Bueno, además en ambos sistemas se observó que el aporte de las raíces al flujo tiende a aumentar hacia la campaña de febrero, donde alcanza sus valores máximos. Es decir, que el aumento del flujo de dióxido de carbono en la superficie en primavera y verano se debe a ese incremento de la respiración autótrofa debido a ese mayor desarrollo y actividad del sistema radicular durante la estación de crecimiento. Bueno, finalmente las principales conclusiones que surgieron en este trabajo fueron que el flujo de dióxido de carbono en la superficie fue significativamente mayor en el pastizal naturalizado respecto al pinar raleado, con un valor medio para todo el periodo de estudio de 10 y de 7 miligramos de dióxido de carbono por minuto por metro cuadrado, respectivamente.
Estos resultados señalan que ambos suelos actúan como fuente de dióxido de carbono y que el sistema herbáceo presenta una mayor emisión de dióxido de carbono desde su superficie, posiblemente debido a esa mayor cantidad y diversidad de especies gramíneas que aportan principalmente una mayor cantidad o una mayor densidad de raíces en el suelo. Además, en ambos sistemas se observó una variación temporal definida o marcada del flujo de dióxido de carbono, con mayores flujos registrados en las campañas realizadas en los meses más cálidos y menores flujos o flujos menos intensos registrados durante los meses más fríos. Por otro lado, la actividad, en realidad la respiración potencial, fue significativamente mayor en el pinar radiado, indicando que en este suelo se presenta un mayor desarrollo o una mayor actividad de las comunidades microbianas asociada a los parámetros que caracterizan al suelo forestado. Además, en ambos casos se observó un perfil de respiración potencial media decreciente con la profundidad, indicando que la mayor actividad microbiana y por lo tanto la mayor emisión de dióxido de carbono se genera en la parte superficial del perfil del suelo. Y por último, se observó que el aporte de las raíces fue en general al flujo de dióxido de carbono, fue en general mayor en el pastizal naturalizado, atribuible también a esa mayor cantidad y diversidad de especies gramíneas que caracteriza a ese suelo y que generan una mayor densidad en el sistema radicular en los primeros centímetros del perfil del suelo. Además, en ambos casos se registró una marcada variación estacional en esa contribución de las raíces al flujo de dióxido de carbono, con los mayores valores que se registraron durante la estación de crecimiento de las plantas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar y ahora escucho preguntas. No sé si quieren que deje de compartir o dejo esto por si necesito ir a alguna filmina en particular. No, creo que deja la presentación por si la precisamos. Total, Bien, te podemos ver igual en chiquito, pero te podemos ver igual. está bien, genial. Cristian, ¿querés comenzar vos o Lucila? No, las damos primero. Este es medio machista lo mío, pero... Ay. Bueno, primero felicitaciones David por tu trabajo y por la presentación. Muy linda la presentación. Y también, bueno, felicitaciones a las directoras. Yo tengo unas pequeñas consultas para hacerte. Bueno, lo voy a dividir en lo que es muestreo, por ahí algo de laboratorio y algo de análisis de datos. En cuanto al muestreo, te pregunto, vos tenés un área de 100 metros cuadrados y tomaste 5 puntos, ¿no? Sí. ¿Cómo elegiste esos puntos? ¿Qué tenías que tener en cuenta? ¿Era necesario que sean homogéneos o buscabas que sean más bien heterogéneos para ver cómo eran las diferencias en el mismo sitio? Sí, precisamente, perdón, no sé si ya habías terminado, pero precisamente eso. En primer lugar, los puntos se eligen de forma aleatoria, pero en el fondo se busca analizar justamente esas variaciones espaciales que pueden llegar a presentar los distintos sistemas, y como había mencionado, ambos presentan una alta heterogeneidad en su suelo, ya sea por la presencia de los pinos alejados que bueno, generan o la distancia de las raíces desde la toma de las muestras o también la cobertura arbórea pueden llegar a influenciar en lo que es el flujo. Y en el caso del pastizal, también las distintas especies generan una cierta influencia sobre el flujo de dióxido de carbono, por lo cual, en el fondo, sí, se busca más que nada como abarcar todas las posibilidades dentro de esa área. Bien, entonces se busca que sea lo más heterogéneo. Bueno, también creo que se ve reflejado en tus datos, sí. ¿no? Después me quedó una duda, que esto te voy a preguntar porque la parte biológica no la manejo, pero en el procedimiento que vos haces de incubación, ¿sí? Para calcular esa respiración potencial, vos lo tenés controlado en el laboratorio con ciertos parámetros controlados y en un momento decís que vas al aire libre
lo destapás y tapás todo en simultáneo. ¿Cuál es el fin de ir al aire libre? ¿Qué es lo que sucede en ese proceso y por qué se lleva a cabo? Bien, sí, eso de llevarlos al aire libre se genera o se hace para que, para que todas las cámaras se encuentren a una concentración ambiente. Primero eso, para que todas las cámaras se encuentren a la misma concentración de dióxido de carbono del aire libre, o sea, como que inicien desde ese punto, ¿bien? Y también para que se aireen y se homogeneice el aire en las cámaras mismas. Ese sería como el principal objetivo. Básicamente eso, que todas las cámaras se encuentren a la misma concentración de dióxido de carbono, ¿bien? Bien. Y que sea concentración ambiente del aire libre, digamos. O sea, el proceso igual es bastante rápido, no es que lo dejas Sí, aireando durante mucho tiempo, no, simplemente... no, serán 10 o 15 minutos que se dejan. Ah, bueno, 10, 15 minutos. Bien, bien. Ok, ahora voy con la parte del análisis de los datos, porque bueno, observé que habías medido varias cosas y en algunos lados dijiste que no habías encontrado ningún tipo de correlación. Bueno, justamente por esto, por ahí de medir en sitios tan heterogéneos, también se debe a que tus datos estén muy dispersos. ¿Siempre buscaste correlaciones lineales? ¿No te fijaste si había otro tipo de correlación con esos datos que no presentaron correlaciones lineales con tu variable respuesta? Sí, en este caso se analizó como primera aproximación, siempre se utilizó lo que es la regresión lineal. Únicamente se utilizó un modelo exponencial con lo que es la temperatura del suelo, pero porque es ya como conocida la dependencia de los flujos con la temperatura del suelo y se utilizan distintos modelos, pero bueno, en este caso también la regresión lineal fue significativa, digamos. Pero sí, en principio fue como una primera aproximación, se utilizó siempre una regresión lineal. Pero no se buscó, digamos, otros tipos de ajustes en este caso. Incluso en algunos casos, por ahí se podría haber dividido en rangos, por ejemplo, en donde se sabe que los flujos tienden a aumentar o disminuir, pero más allá de eso, siempre se utiliza una regresión lineal. Bien, no, porque por ahí siempre que si vos buscas una correlación lineal y hay otro tipo de correlación, también se está por ahí perdiendo información de tus datos. Digo porque tenías un montón de datos, viste, como para sacarle el mayor provecho. Claro, sí, igual se podría. Después, me parece que era la Filmina 22 o más adelante. Bien, acá, que bueno, por ahí no lo mostraste, pero yo lo estoy viendo acá, la regresión lineal multivariada que vos hiciste, porque bueno, acá tenés que el porcentaje de poros cubiertos de agua te da una correlación negativa, ¿no? Con el flujo, con tu variable respuesta. Sí. Pero cuando vos hiciste esta regresión lineal multivariada, te da una correlación positiva. Y vos lo atribuiste a que en conjunto ambos se correlacionan positivamente con tu variable respuesta. Yo digo, bueno, este modelo que vos presentaste, si es que funciona, digo, tiene un montón de peso. Entonces te quería consultar si analizaste los supuestos de ese modelo para validarlo. Si analizaste los residuos, la normalidad, multiplicidad. Del modelo de cuál, de regresión. Lineal multivariada, sí. Ah, no, en ese caso no. Solo ese análisis lo hice para ver el efecto de los parámetros sobre el flujo, si es positivo o negativo. Simplemente eso nomás. Pero no es que hice algún tipo de análisis sobre los residuos, por ejemplo. ¿Qué software utilizaste para hacer esto? ¿Cómo? ¿Con qué programa de análisis de Ah, datos? Origin. Con el Origin. Sí, Bueno, sí. en el Origin lo haces muy sencillo. Cuando haces este análisis de regresión multivariada, podés analizar los supuestos de los residuos. Te dicen si se distribuye normal, si hay homoelasticidad. Y si esos supuestos se cumplen, le da validación a tu modelo. Claro. Entonces, no solamente que te da una validación estadística, sino por ahí que le podés sacar más peso del lado físico y biológico de qué es lo que sucede, por ejemplo, con esta variable. Yo te aconsejo que si lo puedes hacer, que analices los supuestos de los residuos, de última, si querés después lo charlamos,
para darle Dale. peso, y me parece que es muy importante que vos presentes un modelo, ya que me diste tantos datos, digo, de sacarle el mayor jugo posible a lo que vos estás presentando, ¿sí? Entonces Sí. es importante que esas condiciones se cumplan para que tu modelo tenga validez, y así puedes ver si tus variables dan respuesta a este flujo. Mm. Y por último, también observé que en el caso del final raleado, que acá no lo nombraste, pero estaba, tenías una correlación negativa con la conductividad eléctrica, Sí. que solamente encontraste en ese sitio. Te pregunto, ¿por qué no lo agregaste también al modelo de regresión multivariada? ¿No se te ocurrió para ver cómo era la influencia o lo hiciste? Y en realidad fue porque, a ver, la temperatura del suelo y lo que es los parámetros relacionados a lo que son la humedad, ya se sabe por muchos estudios que son los principales factores que regulan o modifican lo que son los flujos. Entonces, como que nos acotamos a estos dos parámetros, y además considerando que en el caso de la conductividad eléctrica solo se encontró una correlación con el pinar raleado. Por eso, más que nada, no se agregó. Bien, entiendo. Bueno, mi consejo es que si podés analizar los supuestos, me parece que tu modelo va a tener muchísimo más peso para darle un cierre a todos los datos que analizaste, que fueron un montón, y por ahí incluso podés explicar también esta dispersión que estás teniendo. Pero bueno, por mi lado te felicito por el trabajo, así que le doy el espacio al resto de los jurados. Gracias. ¿Presidente? Presidente, ¿no era vos, Osvaldo? No, yo no sé, presidente. No, Osvaldo, no sé, como quieras. Si me permitís, espera que busco porque hice anotaciones en el texto. Yo también, después te las paso también, David. Bueno, después charlamos. Dale. Sí, perfecto. No, yo hice mis anotaciones en el texto porque como no lo tenía impreso. Una duda que tengo, que me surgió, es respecto a al mecanismo de toma de datos. O sea, no me quedó claro algo. Cuando te referís a temperatura media, o sea, cada vez que haces una toma de datos, vos tomás temperatura de aire y de suelo. Sí. ¿Esos son los datos que utilizás para la temperatura media de todo el resto del proceso? ¿O la temperatura media la tenés en base a otras mediciones? No, la temperatura media del suelo se utiliza con el termómetro digital, se toma en varios puntos y esa se considera como una temperatura media. Claro, en cada campaña. Claro, en cada campaña, eso en cada campaña. Claro. Está bien. O sea que en realidad no tenés la evolución de temperatura de todo el periodo. Sí, si tenemos por la temperatura por campaña, se hace análisis temporal. Disculpame, quiero ser claro con la pregunta. Vos tomás la temperatura solamente en el momento de la campaña. O sea, colocás todo tu equipamiento y tomás la temperatura en el momento de la campaña, levantás solo ese dato. No tenés la temperatura a lo largo de todo el proceso. Claro. No. O sea, quiero saber si lo entendí bien. Sí, es así. Bien. Está. No, está bien. Era para estar seguro con la observación que seguía. El proceso, o sea, es difícil hacer experimental y es más difícil hacer experimental en campaña. Reconozco el trabajo que tienen ustedes ahí, que es muy difícil de llevar a cabo y es muy difícil después de ordenar todos los datos que se levantan, porque hay un montón de variables que se nos están escapando. Y esto es obvio. Por eso preguntaba respecto a la temperatura, si la tenían en todo el proceso, el viento, las precipitaciones. Con los datos que levantan, y sobre todo enfocando en la parte de análisis multivariado, me
sin ser especialista, me da la impresión de que hay algunos que se nos están escapando a través de dependencias indirectas. Y supongo que tienen que ver por la información que ustedes ya tienen de los procesos que están ocurriendo. Y uno es el que mencionó Lucila cuando hablas de conductividad eléctrica. Por ejemplo, a mí me pareció más evidente que estaba relacionado con la humedad y no con la cantidad de materia orgánica. Vos fuiste por el lado, en la explicación, de que debería estar influenciado por la mineralización del suelo. Sí. Fíjate que también tenés una variación con la humedad. Sí. ¿No? O sea, tenés tanta dispersión de datos, no solo vos, sino con otros autores, que podría ser más visible. O sea, me parece que cuando haces análisis multivariado, tratás de explicar los procesos que ya conocés, lo cual está perfecto, pero por ahí no tenés todos. Eso es uno. Y otro en el cual lo observé, pero claro, yo tampoco soy especialista en el tema, pero otro que observé es que, por ejemplo, la respiración potencial, decís que puede depender del pH. Sí, encontramos una correlación negativa con el pH. Correcto. Y es lógico que así sea, pero pareciera estar mejor ordenada, al menos los puntos, con la materia orgánica, que también afecta el pH. Entonces, en realidad me parece que la correlación es más bien indirecta y por eso es tan dispersa la nube de puntos que tenés. Está mucho más ordenada con la materia orgánica que con el pH. Sí. Sí, lo que queremos más que nada que, por ejemplo, en el caso del pH, el pH siguió un comportamiento en profundidad inverso al de la respiración potencial. Es decir, el pH aumentó con la profundidad y en todos los casos la respiración potencial disminuye con la profundidad, por lo cual creemos que eso como que generó esa correlación negativa que observamos. Pero lo que sería temporalmente, por ahí no se observó tanto en una relación temporal, digamos. Con el pH. Claro. Ah. Bien. Para que un segundo que cambio de pantalla y ya vuelvo. Bueno. Tenía algo aquí. Esto ya se lo contestaste, Lucila. Claro, porque hay cosas que son obvias, sobre todo para nosotros que... en la última tablita, en la que dice tabla 6 del texto, que vendría a ser la transparencia, en tu caso, como 22, 23, esta misma, sí señor. Ese valor negativo, el único valor negativo que aparece aquí, se supone que en ese caso no es sumidero, sino que fuente. No, en realidad ese valor negativo se genera porque la respiración potencial, la respiración potencial media a los 10 centímetros o en los 10 centímetros fue mayor en esa campaña al flujo de dióxido de carbono. Pero eso es porque la respiración potencial está medida en condiciones óptimas, por lo cual termina resultando en un máximo, mientras que el flujo se mide en campo y por eso se generan esas diferencias. Pero no debería ser así porque, digamos, la respiración de los microorganismos debería ser una fracción de lo que es el flujo de dióxido de carbono. Claro, eso es lo que me pareció, no debería ser negativo, es un problema de ajuste nada más. Sí. No debería ser negativo, claro, entiendo. Y como es un único punto, no te invalida todo lo demás. Claro. Está bien. Bueno, ahora paso a decirte algo. Para mí, está bien, yo he leído otros trabajos del grupo, más o menos conocía las técnicas, eso no es problema. Me resultó bastante sencillo seguir el texto. Lo veo bastante bien escrito, salvo los acrónimos, los acrónimos, Cristian se ríe, las abreviaturas.
a lo Bien. largo de todo el texto. Entonces ahí tenía que volver hacia atrás para recordar y no decir más. Pero salvo eso, está muy bien escrito. Fue muy fácil de seguir, pese a la cantidad de trabajo y de datos que tienen. Así que me saco el sombrero. Gracias por las respuestas. Bueno, gracias a vos por los comentarios. Bueno, ¿qué tal, David? Che, bueno, no sé, sí, bueno, empiezo. Che, muy bien escrito, ahí reitero también lo que decía Osvaldo, muy bien escrito, fácil de seguir, salvo las abreviaturas, que son muy del grupo, me parece, entonces me perdía y ya directamente lo que hice me imprimí las primeras listados y después ya con la lectura alguna ya me las acordaba de memoria, entonces me fui siguiendo bien, no me perdía tanto. Bueno, la presentación estuvo muy buena también. Gracias. Muy ordenada. Entonces las felicitaciones para vos, para Eugenia, para Paula. Bien, y tengo preguntas, que más que preguntas son curiosidades mías, que tienen que ver un poco con el hecho de no estar al tanto con algunas cosas. Ustedes creo que, hay tanto Osvaldo como Lucila ya han estado en algún otro trabajo y me parece que saben más. Por eso, no sé, son curiosidades mías. Por ejemplo, la primera, cuando vos tenés, me resultó medio es sorprendente la gran dispersión de datos que tienen. Pero no lo digo por ustedes, lo digo también porque los trabajos que estás diciendo hoy, que estás citando, también los tienen, inclusive son mayores los trabajos que vos estabas diciendo. Por ejemplo, ponías un trabajo ahí, no me acuerdo, un trabajo en donde decía, por ejemplo, el primer dato era 109 más menos 109, un trabajo de Bond, Lambert y Thompson. Sí. Y vos decís, al final ustedes están mucho mejores que ellos. El tema, entonces mi pregunta es, ¿por qué se atribuye esa dispersión de datos? A ver, por ejemplo, cada cámara ocupa, me dice las cuentas ahí, ocupa el 0,02% de todo el área que estás analizando, ¿no? ¿Será por eso? ¿Porque es muy poco el área que estás trabajando? ¿O será propio por la técnica de medición? ¿Tenés alguna idea? Pero simplemente de curiosidad mía, una cuestión experimental. Sí. Para mí está más relacionado con eso de las el poco área que representa dentro del área total y también por eso que decía Lucila de que ambos sistemas presentan una gran heterogeneidad, por lo cual los datos en cada uno de esas camaritas varía bastante. Incluso, o sea, dentro de cada campaña varía bastante entre los distintos puntos que se eligieron. Entonces, me parece que va más por ese lado, más que por la técnica. Perfecto, la técnica tiene precisión en la medición, el cromatógrafo debe andar perfectamente bien, la idea técnica está muy bien, la homogeneidad también anda bien, el tema es que la heterogeneidad de todo el terreno es el que complica toda la mano, ¿no? Entonces la única forma sería utilizar más cámara, lo cual totalmente inviable, o cámara más grande, ¿no? No queda otra. Sí, el tema que con las cámaras más grandes por ahí es más difícil excluir lo que son la parte superficial del terreno que incluye las plantas también. Ah, bien. Bien, perfecto. Y acá después vienen otras preguntas que son más de manejo de datos. Por ejemplo, cuando estás poniendo los gráficos, los bastones errores que usan son lo de la dispersión estándar, aunque en algún momento contaste algo del coeficiente de variación. ¿Por qué usan esa forma de citarlo, de escribir los datos en un gráfico y no utilizás lo que se llama el valor de incerteza, que sería esa dispersión estándar, desviación estándar dividido en la raíz de n, la raíz de 5 en este caso? ¿Es un formato de escritura que tienen, un formato de escritura, un formato de representación de datos? Porque a veces queda muy grande el bastón, sin embargo es menor cuando vos analizás con tantos datos. Sí, yo siempre he utilizado con desviaciones estándar para analizar lo que sería la dispersión de los datos, pero sí, no sé, es como una forma de expresarlo. Bien,
simplemente es una forma que Sí. tienen. Este espesor, los espesores ya los tengo, ya los contaste muy bien. Las campañas, acá tengo anotado que en un momento contaste que eran 3 años, sin embargo te quedaste con un solo año. ¿Es alguna abstracción de una campaña de trabajo? ¿Cómo fue el tema? Porque ¿Cómo? estuviste desde junio del 2018 hasta mayo del 2019, ¿no? Sí. Pero en un momento contaste que la campaña era de 3 años. ¿Puede ser? No. ¿O me equivoqué yo en la lectura? Me parece que no. Bien. Listo. Por ahí he citado otros trabajos de las chicas del grupo que han utilizado en estos sitios, pero como para comparar, no es que Ah, bien, bien. capaz que fue Bien, por eso. bien, perfecto. En un momento contabas algo. Después son otras cuestiones también de la ignorancia. El tema de cuando haces la respiración potencial, vos suponés que la luz natural nunca te va a afectar en este tipo de procesos. Por ejemplo, llevar todo a un laboratorio, trabajar con una cámara y no trabajar al aire libre. Es decir, se supone que no tenés nada de ese tipo de influencia, ¿no? Porque Claro, si no, sí, se hacen, bueno, precisamente se hacen a oscuridad en el laboratorio por eso mismo. ajá, bien. Algunos datos acá. Respiración, tabla 2. Acá la tengo, bien. ¿Y qué significa el ABCD en los datos cuando vos pones los estratos 1, 2, 3 y 4? ¿Es lo mismo ABCD que 1, 2, 3 y 4? Porque en ningún momento lo nombrás. Acá citaste hasta la D y sin embargo en el trabajo está hasta la C. ¿No? Por eso simplemente Eh, no, los estratos serían básicamente a qué profundidad del perfil corresponde. Exacto, de 1 a 4, ¿no? Bien, sí. Y 5 las centímetros. letras lo que indican son diferencias significativas, estadísticamente significativas, entre los valores medios de cada uno de los estratos. Es decir, Perfecto, listo. entre el estrato 1 y el estrato 2, yo estoy mostrando en este ejemplo, Sí, sí, como sí, sí. tienen A, no tienen diferencias significativas, y con el estrato 3 y el 4 sí. Perfecto. No, no lo he entendido eso directamente. Está perfecto. Bien, y lo último me queda... la respiración potencial creo que ya, claro, Lucila te hizo una pregunta ahí muy parecida. Cuando vos sacás la cámara, vuelve al laboratorio Mm. y ahí se haces un insuflado, no usas ventilador, ¿no? ¿Cómo es el No, tema? ¿Será por una cuestión de no remover mucho? Ahí me quedó la duda esa. sí, en este Cuestión... caso se usa solo las insufladas, pero porque es suficiente por el tamaño de las cámaras, que es un poco más Ah, chico. son más chicas las cámaras, bien, por Sí. eso, no, no, ni siquiera entra el ventilador. Y lo último era algunos datos que yo vi después en todas las tablas cuando vas haciendo las relaciones entre los flujos y la respiración potencial en función de los parámetros químicos y físicos que vos estás teniendo, que parecen muy dispersos. Siempre pusiste los datos sin tener en cuenta la dispersión de cada uno de los puntos, ¿no? Claro, Cuando haces la relación lineal y cuando haces la regresión lineal, sí, ¿no? ¿Está bien? sí. Bueno, algo que yo, esto también es una curiosidad, pero algo también una recomendación que te hago. ¿No sabes que el origin, eso lo aprendí hace 3 años, 2 o 3 años? Si vos le ponés esos valores de desviación estándar y de incerteza, mejor dicho, Mm, ¿no sabes que te modifica los parámetros A y B de la regresión lineal? Inclusive también te los cambia, te cambian los R cuadrados. Muchas veces te ayuda, a veces te puede ir en contra. Es decir, si está muy sí, disperso y sí, los sí. valores son muy dispersos, te dice, che, mira, esto no funciona bien, pero muchas veces te ayuda. Acordate que eso también entra en juego. Eso lo Mm, aprendí hace poco, ¿eh? sí, sí, sí. Porque yo siempre trabajaba con punto sol, pero una vez se me dio por poner, de hecho lo vi de otro trabajo final, de poner el valor junto con la incerteza y te modifica los valores de la regresión lineal. Mm, Muchas veces eso es importante y mm, el origen te lo calcula. sí, Así que bueno, por mi parte, lo tengo en cuenta. nada más. Muy buen laburo, muchos datos, muchísimos datos tenés. Sí, Mucho trabajo por ese lado, mucho trabajo de campo también. Eh, Tengo algunos otros detalles, pero después te los mando directamente en el trabajo de escritura más que nada bueno, y detalles que son simples, no hacen al tema. perfecto. Bien, no sé, por mi parte ya estoy. Bueno, Bueno, buenísimo entonces. No sé si nos quedamos, Waldo. Está bien. No, quería decir algo.
Quería decir algo, simplemente por escritura, ya que está. Cuando decís que las muestras son al azar, no son al azar, y vos mismo lo reconociste. Elegiste los lugares más representativos. No podés poner eso en el texto. Bueno. Claro, los elegiste, son subjetivos. No, pero nada más. Por mi parte está... Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos? Bueno, si les parece, nos desconectamos y los dejamos a los jurados. No sé en cuántos minutitos nos volvemos a reconectar y así le dan la devolución. Bueno, perfecto. Son las 11:17:15. ¿Y media está bien? Perfecto. Sí, media está bien. Sí.